los de Televisión Española, sabe usted que no funcionaron en su intento de hacer Sálvame, pero han decidido usar el estilo Sálvame para sus tertulias políticas. Es más o menos lo que... Yo sabía que me extrañó que el tiempo que existió la familia de la tele no hubo ninguna bronca rememorable. No hubo nada, no hubo casi ningún momento de zapping que se pudiera sacar. Salvo... Lo intentaron de forma poco interesante, cuando Belén Esteban se cabreó porque no la dejaban ser ella misma y tal. Pero eso ya era cuando estaba muerto, ya estaban rumbo a... Estaban agonizando, ya eso era como... Oye, que nos morimos. El caso es que el otro día estaba el señor Ernesto de Kaiser, que no ha tenido nunca una pieza por aquí, con el señor Pereira, y se le vio un poco mosqueado. A ver. Uy. El señor Kaiser es conocido porque lleva mucho tiempo en periodismo, es uno de los veteranos, digamos, en posiciones progresistas, trabajó mucho tiempo en periodismo de investigación y para que le sitúe, el señor Kaiser fue, bueno, primero voy a ver el corte y luego le explico quién está hablando de, este aquí es el señor Kaiser y este es el señor Hugo Pereira, que es el que tiene la misión de representar al Partido Popular en un programa que no es precisamente afín al Partido Popular. En esta línea, ¿por qué creéis que el juez Peinado ha cambiado de caballo y ahora va al tema del jurado popular? No puede ser casual, no puede ser casual ni un olvido. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en este país la oposición no es el Partido Popular, la oposición no es Vox, la oposición son los jueces, son los jueces que están intentando que el gobierno caiga. Lo intentaron con el informe de la UCO del 5 de junio, parecía que estaba al abismo, pero Pedro Sánchez finalmente resistió. Podían no haberlo hecho. Mira, primero... Mira, no me interrumpas. Pero si has terminado ya. No he terminado. No terminaste. Entonces, ¿para qué haces pausa? Bueno, pero pues termina. Yo pensaba que habías terminado con la pausa. ¿Pero bueno, quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? Calma. ¿Me dejas terminar o no? Hugo Pereira... A terminar, me levanto y me marcho. Ya estoy hasta el gorro. Calma, Resto, venga. Es Hugo Pereira, se llama Hugo Pereira, venga. Mira, Resto, se llama Hugo Pereira, lo conoces, ¿no? Venga. No, ¿quién es él para interrumpirme a mí? Digo. Pues vale, pero no puede... Pensaba que había terminado, perdón, Ernesto. Termina, por favor. Ya no sé por dónde iba. Estabas en la línea... Este sistema de trabajo no se puede... Ernesto, estabas en la línea de decir que aquí la oposición verdaderamente... Claro, la oposición no es el... Bueno. El caso es que, digamos que ha pasado un poco a la historia territorial en su momento de... Lo intentó, resistió. A ver, me interrumpas. Pero si has terminado ya. Has terminado. No terminaste. Entonces, ¿para qué haces pausa? Bueno, pero pues termina. Yo pensaba que habías terminado con la pausa. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? Que es, digamos, la frase que en breve se viralizó en poco tiempo y que luego ha hecho una matización en redes que luego le pondré, que creo que no me acaba de convencer. Antes de preguntarle su valoración del momento, quiero explicar lo que él no ha puesto en el tuit, pero que está en este contexto. Y es, don Ernesto de Kaiser tiene una trayectoria muy larga en periodismo. Él ya en los años 80 escribió un libro que fue muy importante en el periodismo económico de este país contra Ruiz Mateos, que era José María Ruiz Mateos, su último magnate. Que es un libro importante en la historia del periodismo económico de este país sobre el caso Romasa. Luego estuvo en una revista que era el Grupo Prisa, que se llama El Globo. Luego, la más importante, fue nombrado director de un periódico económico muy importante de este país, que es 5 Días, y fue director de 5 Días. Ahí, por un lado, puede ponerse la medalla de que era de los más críticos contra todo el mundo de Mario Conde y el Banco Banesto, y tiene en contra que defendió mucho a Mariano Rubio, que era el delegado del Banco España, que también tenía chanchullos, y por eso cuando cayó Mariano Rubio, en cierto modo también cayó de Kaiser de la dirección de 5 Días, pero siguió en el Grupo Prisa, y el que entonces era presidente del Grupo Prisa, que era Jesús Polanco, decían que había dicho que era el encargado de los negocios, de las trabajos sucios. Por tanto, ¿por qué 600? ¿Pero por qué dice eso? Vamos, si quiere lo leemos, aquí tengo el... No, pero dice eso porque, claro, a los 503.000 que en ese momento plantea el Banco de España, hay que restarle los recursos propios que tiene Banesto. 503.000 en ese escenario, menos los recursos propios, que eran del orden de 350.000 millones de pesetas, eso le daba en ese escenario un agujero de 150.000. Agujero es lo que otros tienen que poner. Cuando había que tipo dossier contra este otro, era el rumor que había contra él. Y estuvo mucho tiempo en el diario público, pero en el diario El País lo ficharon escolar para el diario público, no sé si fue Escolar o Robles, ahora lo revisaremos. En público tuvo un problema que metió la gamba, que luego mencionaré, y entonces ya dejó el periodismo de investigación y se metió ya a periodismo de opinión. Pero
Digo esto para decir que es alguien que se metió en el periodismo de opinión tras muchos años en el periodismo de información y de redacciones. Mientras que Pereira directamente ha empezado en periodismo de opinión. Aún así, se puede ser gran periodista y un gran maleducado, porque es evidente que las formas de uno y otro no son las mismas. Y aquí no voy a criticar al señor Pereira por muchas diferencias que tenga con él, porque de hecho incluso hasta me parece que es demasiado educado cuando dice, bueno, perdona, continúa ante el momento estallido. Pero le pregunto su opinión antes de continuar con el perfil del señor Ekaizer. Creo que al señor Ekaizer directamente pierde la razón, los nervios, el tema le afecta y evidentemente pierde totalmente la razón. Y el señor Hugo Pereira, lo que creo que le ocurre en este momento es que nadie lo espera, es una reacción que nadie lo espera y se la ha pegado directamente a él. Entonces, quiero que se entienda la palabra que voy a utilizar, ¿eh? Se queda asustado. Se queda asustado y se queda como Yo creo en que shock. sí, ¿eh? Yo creo que sí. Se queda como en shock, no asustado de me va a hacer algo, me va a pegar o me va a matar. Pero Sino que se ha enfadado a alguien que es importante. Claro. Entonces, él se queda pues eso, totalmente en shock por la situación, pero porque realmente es que el señor Ekaizer pierde la razón absolutamente en un debate que usted dice, realmente es como para ponerse así o para decir que se interrumpe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay ciertos tipos de periodistas que ya han vivido todo o han pasado de todo y que realmente, le digo una cosa, ¿cuántos años lleva el señor Ekaizer en opinión? ¿O cuántos años lleva...? En periodismo desde antes de que usted y yo naciéramos. En opinión. En opinión de ya, pues 20 años más o menos. Bueno, hombre, pues... perdone, no me equivoco, en tertulias quiero decir, perdón, en tertulias... Sí, pues en tertulias debe ser un poquito menos, de 18 o 20 años debe llevar, desde 2005-2008. Francamente, puede que la nueva forma de hacer tertulias, que usted ya sabe que ahora mismo manda mucho el conseguir viralizar y etcétera, cosa que él no está buscando, que sin querer, creo que a lo mejor le está pasando un poco por encima todo esto. A mí me hacía porque el quién eres tú, yo me acuerdo que lo vi una vez, porque me parece un comentario muy clasista, que me acuerdo que se lo vi a doña Isabel San Sebastián. No lo estoy encontrando ahora, pero sé que lo tenía una vez que había en BO7. Se ve que no tenían guinda progre, por así decirlo, igual que ahora Pereira sería la guinda pepera. Pues en la tertulia estas que hacía Carlos Cuesta, uno de estos de BO7, estaba Isabel San Sebastián, y dijo, no tenemos... Y uno de ellos dice, pues yo tengo un amigo aquí que se llama Javier Unión, me acuerdo el nombre por eso, que no conocía a nadie, estaba allí, y en cuanto el pobre replicó, me acuerdo a doña Isabel San Sebastián que dijo, pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Sobre todo, fundamentalmente, con el asunto de su hija y de Urdangarín, sino que, oye, ¿me dejas hablar? Que yo que ni siquiera sé quién eres y no te he interrumpido. O sea, que, perdóname. Isabel, buenas noches, soy Javier Unión. Disculpa por haberte... La cuestión es que en el tiempo ha coincidido bastante. En el tiempo ha coincidido bastante. Javier Unión, ¿que te dedicas a qué? Ahora bien. Preséntate, dime quién eres. Me llamo Javier Unión, analizo política aquí con Carmen, con Carlos... ¿Pero a qué te dedicas en la vida? ¿Eres profesor? ¿Eres estudiante? Pero es que yo aquí no vengo a hablar de a qué me dedico yo y a qué no me dedico yo. Si es para ubicarte, ¿a qué te dedicas? Que yo digo, me parece una grosería decirle eso al pobre, que es verdad, yo tampoco sabía quién era, nadie sabe quién era, pero oye, me han traído aquí para que intente defender al PSOE, ¿yo qué quieres que te diga? Pero pues aquí pasa algo muy parecido, que además me parece que el señor Cintora no lo hace bien, porque Cintora dice, bueno, se llama Hugo Pereira, digo, vamos a ver, cuando pregunta quién eres tú, si o no dices nada, o si quieres decir quién es, tienes que decir algo. Es decir, es Hugo Pereira, periodista que lleva tantos años en tal medio. Como no puede hacerlo, porque no puede decir el que ha escrito este libro, bueno, pues decir, podría decir, mira, yo si hubiera sido científico, te hubiera dicho, es Hugo Pereira, creo que ahora está de cronista, de corresponsal, es diario. Es Hugo Pereira de corresponsal es diario. Es lo que, pero yo sé que mejor ni lo sabe Cintora, pero tendría que haber dicho eso. Di algo. Pero no digas solo el nombre porque entonces hay que decir, pues me quedo como estoy. Mismo. Es que Cintora también le está sobrepasando la situación. Creo que está dejando en shock a todo el mundo. Y Cintora se le ve también como asustado, de verdad, que les ha dejado a todos. Pero es una reacción tan fuera de lugar que se han quedado todos como diciendo, ¿este señor qué hace? O sea, ese momento en el que alguien grita y todo el mundo se queda pensando, no es para tanto, creo que se te ha ido, en fin. Y creo que si fuera una persona más joven, le habrían dicho, pide disculpas ahora mismo, no sé qué tal, pero como es una persona mayor, yo creo que han dicho, la cabeza de todos es como, bueno, cosas de la edad, se le ha ido en este momento y ya está. Pero de verdad que es preocupante. De su etapa de tertuliano, que yo creo que no hacen honor a alguien que lleva tanto tiempo en periodismo, porque desde que es tertuliano se le ha ido un poco una evolución rara. Bueno, esto es una entrevista a Mario Conde hablando de él, que le tiene mucho cariño.
ocasión leyó usted a Polanco, que estaba dispuesto a preparar un libro para intentar desacreditar a los periodistas independientes y encargárselo a uno de sus periodistas u operarios, Ernesto Ekaizer, al que describe como un hombre que utiliza para los trabajos sucios y que le había propuesto la publicación de un libro en el que se incluirían detalles de la vida, difamatorios de la vida de Luis María Ansón, de Pedro J. Ramírez, de Antonio Herrero, de José Luis Gutiérrez, de Pablo Sebastián, etcétera, etcétera. Lo único que le puedo decir es que efectivamente oigo del señor Polanco que hay un señor que se llama Ekaizer, que es el encargado de los trabajos sucios. Esa frase es absolutamente literal. Por eso, cada vez que el señor Ekaizer se digna ocupar su tiempo, su vida... Te digo que yo creo que al señor Ekaizer le encantaba que alguien como el Mario Conde se metiera con él, ¿eh? En este momento que te criticara. Hombre, lo que contaba Mario Conde en el momento de que hacer esta entrevista no era alguien, digamos, muy estimado para la sociedad, cosa diferente a lo que había sido antes de la detención que tuvo ese año. Pero tiene dos grandes pifias el señor Ekaizer. Una fue la de la dimisión de Rajoy. Cuando Rajoy pierde las elecciones del año 2008, que el señor Ekaizer acaba de fichar por el Diario Público, Ekaizer quiere estrenarse con una super exclusiva en Público. Dice, Escolar, oye, y publica esta portada. Que dice, tengo fuentes y tal que me demuestran esto, y entonces publica esta portada que pasó la historia del periodismo y del Diario Público, que es Rajoy decide irse. Esto lo publica exactamente al día siguiente de que Rajoy pierda las elecciones del año 2008. Yo tengo exclusiva y no lo cuenta como impresión, dice que confirmado. Tengo confirmado por fuentes. No esperó ni 24 horas. Esa misma noche Rajoy comparece en la Génova y dice, yo pienso seguir aquí. Y de hecho, con lo cual quedó bastante mal y a Escolar le sentó como una patada. O sea, desde ese momento Escolar ya le quería fuera de Público. Digo, usted, porque digo, no tendría que haberle hecho caso. Esto me para por hacerle hecho caso. Y de hecho, creo que nunca hicieron las paces Escolar y Ekaizer, tuvieron un juicio, tal. Ella dijo que la portada que más le daba rabia haber publicado es la que tuvo que ver con el Rajoy decide irse. Es falsa. Entonces, aquí sabe usted que aquí la que se publicó entonces es que tenía que ver con que en el organigrama de Público aparecían dos figuras, porque estaba el director, o sea, aparecía un director general, que no sé si tenía vinculación editorial o era un cargo aparte, y luego aparece de repente el cargo de editor ejecutivo, con lo cual se establece una... Y luego, al poco tiempo de esta portada, sale primero el señor Garea y luego es editor ejecutivo. Sí. Entonces, pero fue editor ejecutivo desde antes de la portada. Te cuento la historia cómo fue. Cuando lanzan Público, los dueños querían a un director joven, de 30 años, que era yo, y a un senior como consejero delegado, es decir, alguien que no estuviese en el periódico del día a día, pero que me ayudase a mí con algunas cosas, haciéndome de contrapeso, y tuviese una figura senior con la que trabajar. No, pero ¿fue decisión suya fichar el breve fichaje de Ernesto Ekaizer con aquel cargo de editor ejecutivo, que duró una cosa que...? Sí, porque Ignacio no cumplía las expectativas, algo así, y se necesitaba alguien que tuviese más... no como director, en otro papel distinto, pero sí como alguien, un adulto en el equipo directivo para que me ayudara a mí con algunos enfoques. Esa persona iba a ser Quim Regàs, que no sé si lo ubicas, es un periodista que falleció de cáncer precisamente poco antes de lanzar Público. De hecho, la sala de reuniones de Público se llamaba la sala de reuniones Quim Regàs, en honor a Quim, que fue una de las personas, junto con Toni Cases, que más trabajó en el diseño editorial de cómo iba a ser Público. Entonces ese puesto quedó vacante. Y tiempo después, Robles decidió fichar a Ernesto Ekaizer como ese puesto, que era un jefe del director en cierto sentido, pero en la ley española no hay un jefe del director. Con lo cual lo que tuvimos fue unos enfrentamientos dentro de la relación bastante notables y fue muy conflictiva la relación. Pero tú vives en Galicia, en el país de la maravilla. Lo vivirás tú, no lo sé yo. No, en todo caso, pero no me calté. ¿Cómo ha dado la que podía dar? No dio ninguna. Duró muy poco tiempo en el equipo de Público. ¿La marcha de Garea estuvo vinculado con esa...? Sí, claro que lo estuvo, sí. Duró muy poco tiempo dentro del equipo. Tuvo choques no solo conmigo, sino con prácticamente todo el staff. Creo que Ernesto es un buen periodista, pero no es la mejor persona organizando equipos y no entró bien con toda la estructura que ya estaba montada y acabamos teniendo muchos conflictos. Y creo que acabó saliendo, no sé si fueron 4 meses, 5 meses después del tiempo de llegar, o sea, duró muy poco tiempo. Y en medio de lo que pasó fue esta portada. Esta portada era una información suya.
tanto Maraña como yo, Jesús era entonces mi subdirector, teníamos información distinta, nos decían nuestras fuentes, no es seguro, cuidado, puede que se vaya, puede que no. Por poner el contexto, esto es después de las elecciones de 2008 cuando pierde. Que no ha convencido todavía, estamos en ese lunes de espera. Estamos en ese lunes de espera de que no sabemos si se va, si no se va. Y entonces, Ernesto Kaiser insistió mucho en que su información era buena, que era FETEN, y hubo un momento en el cual Jesús y yo dijimos, bueno, pues si estás seguro de ello, vamos adelante. Y yo recuerdo insistir en que tenía que firmar en portada. Ernesto, ¿tú lo tienes claro? Firmamos en portada con tu nombre, vamos a ir en portada. Y claramente fue un error, porque... Esa misma noche compareció Rajoy. O sea... Me presento porque creo que es lo mejor para el Partido Popular y sobre todo porque creo que en estos momentos es lo mejor para España, eso es lo que yo creo, porque la candidatura que yo encabezaba ha mejorado sus resultados, porque tengo un proyecto político. ¿En algún momento ha tenido alguna duda de tomar esta decisión? Cada uno interpreta como quiere, pero lo más fácil es preguntarme a mí, nadie me preguntó. ¿Usted ha dudado en algún momento en dejar la presidencia del partido? Bueno, usted insiste en la pregunta y yo tengo que insistir en la respuesta, claro, no hay otra alternativa. La portada no se nos hace muy mal. A las pocas horas ya Rajoy había decidido quedarse. Y hasta se quedó, de hecho, 10 años más. Luego tuvo otra tampoco muy afortunada que fue con el Eurovegas. Sabe que había un rumor de que el Eurovegas iba a venirse a España y había la duda de si era Madrid o era Cataluña, ¿no? Y entonces el señor Kaiser tenía... ¿No se iba a hacer en Zaragoza, ¿no se iba a hacer en Zaragoza en Los Monegros o algo así? Bueno, al final, como sabes, se quedó fuera de España, pero el señor Kaiser tenía claro que iba a irse a Cataluña. Público, hoy les vamos a revelar en primicia casi el teorema de Fermat, la gran duda de los últimos meses, dónde se va a construir finalmente Eurovegas. Ernesto Kaiser tiene todos los datos. No, bueno, tengo datos. No me hagáis. Susana, tú eres una entrevistadora fantástica, una periodista genial porque presionas hasta la última gota del zumo. Vamos a ver. Yo creo... Júgatelo la carta más alta. Yo creo que, vamos, eso que decía cuando me pediste un titular de Persegueix la dona, perseguir a la mujer, de Adelson. Ahí la vemos. Del magnate de Eurovegas y de todo este tinglao. Ella se llama Miriam Ochsom, es israelí, es doctora en microbiología y de genética por la Universidad de Jerusalén, profesora en la Universidad de Haifa. Bueno, es un personaje muy importante y es una enamorada de Barcelona. Todo el lobby que ha hecho más, que tiene dos personajes importantes, uno es Isaac Andic, el presidente de Mango, y el otro es Carles Vilarrubí, que es en este momento presidente de Rothschild de España. ¿Vicepresidente del Barça? Sí, vicepresidente del Barça. Ha trabajado mucho sobre la señora Miriam Ochsom, vendría a Barcelona. Eso ha dicho en Petit Comité hace 2 o 3 semanas y eso me ha llegado de una fuente muy importante de la Comunidad de Madrid. Pues no acertó en lo segundo, pero sí en lo primero. No hubo efectivamente inversión de Eurovegas en España. Me recuerda este tono al clásico ya periodista deportivo que lleva muchos años en esto y que habla con mucho... Un Roberto Gómez. Hoy está en la lista, hoy vamos a mencionarlo en un momento. O sea, un periodista que lleva ya muchos años en esto, que debería tener 1000 contactos, mucha información o lo que sea, pero que tiene una habilidad espectacular para decir cosas que realmente no han pasado o no van a pasar. No sé si decir un Peñafiel, por ejemplo. Es decir, que ya con los años sumados, pues la sensación que dices, con los años que tienes detrás de esto, la información que deberías dar debería ser mucho más solvente y mucho más clara y debería no haber ninguna duda, pero aún así sigo teniendo la sensación de que habla, lo que sucede es lo contrario, tampoco pasa nada. ¿Sabe usted que cuando hice el ciclo de entrevistas de trayectoria en un periódico digital en el que trabajaba, decía entrevistas a periodistas, unas entrevistas que no pude hacer es la del señor Kaiser, porque me dijo, cuando le pidió una entrevista, y supongo que esto se puede contar que ha pasado tanto tiempo, me dijo, lo siento, pero yo vivo de mis entrevistas. Y yo no lo pillé. Y va, ¿vale? Y claro, le dije a mi redactor jefe, señor Kaiser, oye, la de Kaiser no se puede hacer porque me ha dicho que no podía hacer nada porque él vivía de sus entrevistas y no lo he entendido. Me dice, tonto, te estaba pidiendo dinero. Digo, no lo pillé. Digo, de todos modos me dice, no te lo hubiéramos dado. No llevabas nada en el bolsillo, ¿no? En ese momento. Yo en el periódico digital hacíamos las entrevistas gratis. Todos los que venían sin cobrar, pero que no pillé porque, claro, no entendí que decir yo vivo de mis entrevistas quería decir, a ver, ¿cuánto? Y claro, como no dije, pues nada, pues adiós, y va, no. Igual que Aramis Fuster cuando nos lo dijo también para hablar de todo lo que sabía, que era cobrando. Él, en la etapa de Zapatero, ya estuvo tertuliano en TVE, en 59 segundos,
donde ya era muy agresivo contra los medios rivales, pero claro, discutía contra todo un Pedro J. Ramírez, que en ese momento estaba en lo más alto, que era el director del Mundo, el segundo periódico de España, y él era el subdirector del País. Se ha hablado del Mundo, se ha hablado de la COPE. El Partido Popular hay una serie de vasos comunicantes con algunos medios de comunicación, lo cual es perfectamente legítimo. Pedro J. es el intelectual orgánico del Partido Popular. El señor Jiménez Los Santos es el mamporrero, es un personaje como hay en Estados Unidos. Es una operación golpista. Se acabó. Yo creo que ya se están escuchando algunas palabras, mamporrero, golpista. Claro, yo imagino que para la señora Kaiser le gustaría más ahora. Yo soy un igual a Pedro J. Ramírez y claro, no es lo mismo debatir con Pedro J. Ramírez que debatir con en su mente, imagino, en plan clasistoide, con el señor Pereira, pero ya tuvo algunos momentos donde ya se veía un poco moscado. Por ejemplo, cuando estaba el caso Bárcenas, estaba en la Noria, que había en aquella época, y ya se le vio un poco molesto cuando le interrumpía en Sonto, la que estaba de portavoz de Pepera, era Isabel Durán. Con la información que tiene. Por lo tanto, la testigo de cargo lo único que confirma es lo que la agencia tributaria ya sospecha. Ahora, hay una cosa que es fundamental. ¿Y por qué se archiva la causa? ¿Por qué se archiva entonces la causa? La causa no se archiva, la sobresee. Si hubieras leído el caso Bárcenas, el señor Pedreira, con una telaraña judicial que es la que yo cuento ahí, cuando no puede sobreseerle porque él ha perdido la competencia. Es ilegal. Lo va a decir la Audiencia Nacional en marzo del 2012 cuando se reabre la causa contra él. Ilegal. Él tiene una estrategia en la cual es incluso un vuelo a un cura para conseguir que Pedreira, que tiene miedo de terminar como garzón, le sobresea. Entonces, ahora... Por alusiones puedo decir algo. Lo digo por lo de que si me he leído tu libro, lo leí, pero mira, es que mira, a lo mejor no crees tampoco a la cadena SER. Titular del año 2011, el juez archiva la causa contra Luis Bárcenas. Sí, tesorero nacional del PP, sí. Antonio Pereira. Lo digo para cuando hagas ver como que solo tú sabes y dices, no lo archivo. El juez Pereira. Ojito a la frase, ¿eh? Tú vete al jardín de infantes, vete al jardín de infantes. Solo tú sabes y dices, no lo archivo. El juez Pereira. Entonces, pruebas y archivó. ¿Por qué archivo Pedreira? Ojo a lo que está diciendo, es como decir, no estás a mi nivel, tú vete a la guardería, niña, que aquí están hablando los profesionales. Le ocurre una cosa a este hombre, fíjese que pierde los nervios, se cabrea, utiliza palabras muy gruesas y nadie le sigue el rollo. Fíjese Pedro J. se ríe, bueno, usted está diciendo no sé qué, tal cual, cuando está haciendo insultos bastante grandes. Y eso te deja en muy mal lugar. Quiero decir, si está discutiendo, si te consideran un igual, si te consideran alguien con quien discutir o algo así, si te dicen esas palabras, se produce el típico retiro lo que ha dicho, no sé qué tal, pero nadie se ofende. Y al final, eso es lo peor que te puede ocurrir como tertuliano, que te enfades, que te cabres, que utilices palabras muy gruesas y que te respondan con risas, con indiferencia o con un tono bajo. Y eso al final lo que le deja al que está irascible, gritando, etcétera, pues es con ese aura de, bueno, no quiero utilizar palabras malsonantes, pero que cada uno piense. También tuvo algunas, pues lógicamente, con uno muy clásico, es con el señor Maruenda, que eso es muy habitual, por otro lado. Uno de los mercados a Zapatero sin piezada, ataque a una empresa cotizada iroso. Y si se regocijas. Esto no se tolera en ningún país. No es verdad, es falso y tú eres un mentiroso. Tu cara se pone porque eres un mentiroso. No entiendo esa expresión. ¿Tu cara se pone porque eres un mentiroso? No se ve. Pone porque eres un verdad, es falso y tú eres un mentiroso. No me digas tu cara se pone porque eres un mentiroso. Supongo que como ha puesto algún tipo de cara marrón, de hecho, esa cara la pones por mentiroso, pero... ¿Es consciente usted? Ya, pero es consciente el otro. Mueve los brazos muy... y le dice palabras muy gruesas y el otro en vez de retíralo, no sé qué, es como que... por favor. Al final, ese aura, lo tengo que decir ya palabra, de viejo loco. De verdad, si es que al final da la sensación de ese viejo loco de... tampoco... No me interesa lo que me digas. Y total, está chocheando, ¿sabes? Es la sensación que da. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Fíjese, hay uno al que se destruyó el Kaiser, que es el señor Martín Beaumont. Martín Beaumont es el editor, o era el editor, de Es Diario, precisamente el periódico en el que ahora trabaja el señor Pereira. Ese durante una época fue tertuliano del Rojo Vivo, y el Kaiser también era el Rojo Vivo. Y entre los accionistas de Es Diario, que entonces se llamaba El Semanal, estaba uno de los del caso Gürtel. O sea, un empresario del caso Gürtel, Uribarri, era accionista del digital de Martín Beaumont. Y el Kaiser se lo va a soltar cuando, por cierto, creo que Martín Beaumont no había
tampoco había hecho nada grave. Evidentemente era un tertuliano de la cuota afín al Partido Popular, la minoría en un programa con el Rojo Vivo, pero ese día le excluyó como tertuliano porque se fue de al Rojo Vivo. Iniciativa suya. El cambio de posición tiene que ver con Bárcenas. No van a enjuiciar a... Tiene que ver con Bárcenas. No van a enjuiciar a Blanco. Mira, tú tienes que aprender un poquito de derecho procesal. Estoy hablando de que la Fiscalía del Tribunal Supremo, antes de pedir la acusación formal... Pero me encanta que me enseñes derecho. Eso no te encanta nada. Me encanta que me enseñes. A ti no te encanta nada. Porque tú estás a sueldo. A ver, ¿cómo se puede? Tú estás a sueldo. ¿Cómo dices eso? Está en una publicación que es de un 50%. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué dignidad tiene lo que diga él sobre ¿Pero qué me estás contando? Su punto de vista. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? 50% del señor ¿Pero Olivar. cómo puedes Uno de los principales ¿Pero qué tiene que ver beneficiarios del eso? caso Gürtel. ¿Qué tiene que ver ¿Conoces eso? a Olivar? No están discutiendo el caso Gürtel, ¿eh? Están discutiendo otra cosa, pero... ¿Qué tiene que ver ¿No lo eso? conoces? Vamos, yo personalmente. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Me lees un periodista que trabaja en un medio de comunicación? ¿Qué tiene que ver con la opinión personal que yo estoy dando aquí? No es personal. Vas a negar Tú te formas. Perdóname. Eres un maleducado. Y además de que eres un maleducado, estás siempre insultando y llevando al tono personal cualquier debate. Insultando cuestiones. Antonio, te lo ruego, por favor, no se puede permitir una cosa así. No, lo que no se puede está permitir insultando es que sin seas- razón. es que seas un Insultando sin periodista razón. disfrazado. No soy ningún periodista disfrazado. No soy ningún... No sé si es periodista, si Martín Momón, no lo sé que es editor, pero vamos, él creo que fue diputado, por lo menos ocupó un cargo en su día en el Partido Popular cuando era Alianza Popular, creo recordar. Pero aquí, fíjese, dijo Martín Momón, no vuelvo a la tertulia si coincido con Ekaizer, y al final, en plan Salomón, salieron los dos. O sea, Ferreras dejó de contar con Ekaizer para el Rojo Vivo, pero tampoco volvió Martín Momón. Con todo, fíjese, incluso es curioso lo que provoca Ekaizer, ¿eh? Incluso Martín Momón entrando al trapo, se le sigue haciendo parecer al otro como el viejo loco y él como el cuerdo. Porque fíjese que entre los gritos y todo, al final le dice lo que cualquiera que lo esté viendo está pensando. Eres un maleducado, te estás dirigiendo de esta manera tal. Por mucho que él levante también la voz, pero tal y como se lo está diciendo, es difícil ponerte de la posición de Ekaizer, que al final la sensación que da es que grita mucho, que da muchos golpes en la mesa y que es muy soberbio y muy faltón. Y creo que en televisión, en un tertuliano, esa soberbia jamás genera empatía en el público. Esa soberbia de vete a estudiar, aprende un poco, no tienes ni idea. Eso creo que jamás va a hacer que alguien del público se posicione con él. Otro amigo suyo, el señor Chani Pérez Henares. No te piensan que vas a manipulables. Yo no creo que me parecen relevantes. De la misma manera que decir aquí que Prisa está fenomenal cuando todo el mundo sabemos que anda ramal y media manta. No me manipules. Yo no dije que estaba fenomenal. Dije que no está en cuasi bancarrota. Bueno, pues yo creo que piensa que acabas de manipular. Oye, ya estamos siempre con el insulto de este señor. Perdóname, no voy a ser mentiroso al decirte que Prisa está en una situación verdaderamente endiablada. Pero Chani, Aznar dijo que Prisa estaba en quiebra. Yo, más allá de que no he hecho la posible manipular. Creo que tiene una deuda de 3.100 millones de pesetas. El hombre sigue manipulando. El hombre sigue manipulando. Y dale, mira, porque insultes y todo eso no vas a tener razón. Prisa, por mucho que la defiendas, porque ahora sea tu empresa, tiene una deuda de 3.100 millones de euros. Dicen por ahí todo el mundo. No me parece que otros grupos están también muy mal. Pero yo no hablo de otro grupo porque soy periodista. Tú hablas de los grupos. Perdóname. Porque no te interesa la información. Perdóname. Tú en estos momentos defiendes a Prisa porque es donde estás. Y punto pelota. Pero no tienes por qué faltarme a mí, porque no es de recibo y además nadie lo va a entender. De todas maneras, vamos a ver, que nuestro debate no es la situación financiera de Prisa. Es más, nuestro debate puede ser si Aznar hace bien disparando de esa manera contra Prisa. Que me parece absurdo. El presidente del gobierno diparar contra un grupo mediático, ¿verdad? Mediático dispara contra él de una manera. Pero ¿y tú qué eres? ¿Periodista o qué? Perdóname, yo sí soy periodista. ¿Y tú que eres periodista o qué coño? Dispara contra él de una manera. Pero ¿y tú qué eres? ¿Periodista o qué? Perdóname, yo sí soy periodista. Lo que no he sabido nunca es que eres tú.
Ya que empiezas a he de decirte que yo tampoco. Porque yo procuro, por lo menos, no insultar a un compañero. ¿Por qué no colocamos y coloquemos el tema que estamos en lo importante? Bárcenas, por cierto. Bueno, de todos modos, que sepa usted que en la Sexta al final acabaron diciendo muchos tertulianos, y no solo de derechas, que si estaba Kaiser le iban a ignorar. Entonces ya fue una costumbre que se pusieron todos de acuerdo y bueno, pues que hable él, pero vamos a pasar todos. Por una cosa, aquí me parece, de todas las respuestas que hemos visto, la de Pérez Henares me parece la mejor de todas, ¿eh? Porque además, también el lenguaje gestual es muy importante, con su taza, contestando con tranquilidad, y esa respuesta al final de yo sí soy periodista, lo que yo ya no sé es qué eres tú. Le deja en el peor de los lugares. También hay una cuestión, y es que este hombre al final dice, si le mete usted en una tertulia de izquierdas, en teoría, y eres un programa marcado con una ideología tirando hacia la izquierda. Por lo menos que haya mayoría progresista y que haya una guinda de derechas, bueno, que es lo que suena siempre. Bueno, pues ahí está. Pues si este es tu representante de la izquierda, lo que te está es quitando realmente razones. Es decir, no me parece un gran fichaje si lo que tú quieres es dar un mensaje de izquierdas positivo. Si lo que tú quieres es a tu audiencia aunarla con la izquierda, no me parece que sea el tertuliano ideal. Todo lo contrario, me parece el peor que puede usted llevar. Es un buen punto que usted pone porque, fíjese, podríamos hablar con argumento, hombre, es que hay que tener en cuenta que nobleza obliga, que el señor Kaiser tiene muchos años en trayectoria periodística, dirigiendo 5 días, haciendo cosas, y le pones del frente a un chico que... Digo, perdona, hay muchos periodistas que tienen mucha trayectoria y eso no les vuelve unos maleducados. Fernando Galea, Joaquín Estefanía, o sea, quiero decir que no es excusa de una trayectoria para el mismo Pedro J. Ramírez, que el otro día reaparece en una tertulia encantado de conocerse, pero nunca desciende a ese nivel de hablar o no sé quién podemos poner, yo qué sé, es un poco no quiero caerme, incluso hasta por orgullo, no quiero caer en esto, fíjese, la semana pasada, antes del lío con José Pereira, ya tuvo otro con el director de informativos de la COPE, que estaba de guinda ese día. Lo ha bajado cuando hay comunidades autónomas. Ojalá pudiera pasar el tramo. Vamos a ver. Este hombre decía la tensión, ¿lo veis? Ernesto, el debate no es la carga fiscal, el debate es el fraude de Hacienda. Ernesto, por favor. Es un topo. Oye, es un topo del PP. Solamente explicas, por favor. Sin descalificaciones te explicas. Pero no se puede, porque lo que hace es comentar la realidad. ¿Qué quieres decir? A ver, bien, José Luis Pérez sí está siguiendo el manual que no han sido ninguno hasta ahora. De, me ha insultado, que hasta ahora no lo había seguido nadie. Tú, ¿por qué te lo sabes? Por favor. A ver, ¿qué querías explicar? Yo tengo un poquito más de respeto por los demás. Deja de insultar, porque lo único que demuestras insultando, ¿sabes qué es? Que no tienes otros argumentos. Es intolerable. Es intolerable. Defíndete frente a Alberto González Amador, hombre. Intolerable. Defíndete frente a Alberto González Amador. No has oído, si ha cometido un fraude, los jueces no demuestran. Pero eso es una tontería lo que dice. Claro que se ha cometido un fraude, si no se tiene que condenar. Así no se puede. A ver, si va a cometer un fraude, no lo van a condenar. Es inadmisible. Es inadmisible. ¿Qué dices? Contigo no digo nada. No digas nada. Exacto. Lo has dicho. Eres un cómplice de González Amador y estás de acuerdo con la gente. González Amador es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Genera una empatía nula. Una empatía nula. Y esto es muy curioso porque le voy a comparar con otro personaje, otra persona, que podríamos decir que tiene un tono también vehemente, un tono fuerte, pero es todo lo contrario. Agrupa al público con él y hace que todo el público sienta empatía por él y todo el público se une en el discurso. Aquí lo que provoca Kaiser es sensación de desubicación, de decir, ¿qué dice este tío? ¿Por qué habla así? O no es el lugar para hablar así. La persona de la que yo le hablo es de José Miguel Villarroya. Él utiliza un discurso también. Le tiene en su lista. Es un personaje extraño, ¿eh? Le he escuchado hablar bien de Stalin y del muro de Berlín. Y del Real Madrid. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí cosas en común. Pero bueno, Espero que sea esa parte y no la otra. No, la otra no, es desde luego. Pero es como digo, también es una persona que puede ser vehemente, sin pelos en la lengua, pero con todo encaja con el pueblo. Kaiser está como en otro mundo totalmente. O sea, digamos que es que la sensación que transmite Kaiser es de estar totalmente fuera de lugar. Y la sensación que da en sus contertulios es de ¿pero qué está diciendo? ¿O por qué habla así? ¿O no es el lugar ni el momento para hablar así? Es desubicación total y absoluta. Y eso genera un rechazo enorme. Como él, bueno, mencionaba aquí lo de ese tema, hay una pieza, si le interesa al que lo comenta, que la busque porque hay una pieza sobre ese tema que... Pero todo esto venía por el famoso, pero tú quién coño eres, o como le dijo, ¿pero quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? Que dijo a Pereira.
como debió llegarle algo de run, puso un tuit para justificar el por qué lo había puesto, que yo no juzgo sincero. Ahora le explico. Esto es lo que dice el tuit del señor Kaiser. Apunte provocar. En los debates, provocar es no respetar el uso de la palabra, hacer perder al otro el hilo de su razonamiento. Solo el presentador tiene derecho a pedir que uno termine de hablar. No interrumpo jamás. ¿Quién se cree el que me dice termina? No lo admito. Justifica que dijo el ¿quién eres tú? Porque el otro dijo termina. Cuando yo creo que el termina justo es un señal de amabilidad, como bueno, perdón, creí que has terminado, termina. Pero el señor Kaiser, en serio, va a decir que el motivo por el que dijo quién eres tú y porque se enfadó es por ser interrumpido, que dice que tiene dice yo nunca interrumpo, perdón, acabamos de poner unos cuantos ejemplos. Creo que en todos los ejemplos que hemos puesto no estaba en turno la palabra a él. Ha estallado a raíz de que intervenía otro. ¿Por qué no es más sincero y dice que lo que le molesta es un tema clasista? Que yo, por lo menos, mi punto de vista está clarísimo. Yo creo que está ya porque dices, oye, vale que me replique un Pedro J o un Pérez Henares, que es muy parecido a él, director de una revista, un tal, pero me va a replicar este que no sé ni quién es. Y entonces dice, ¿quién eres tú para interrumpir a mí? Si mandó a alguien como Isabel Durán, que sí tiene una trayectoria en redacción al Jardín de Infantes, imaginemos lo que debe pensar de alguien como Pereira. ¿Quiere que le diga una cosa? Pienso que se cree lo que ha escrito. Se lo digo en serio, pero eso es el espejo de su ubicación en la que vive. De verdad que él se cree cuando dice que no interrumpe jamás. Seguro que se lo cree. Seguro que para él es totalmente cierto. Pero creo que es una cosa que le ocurre mucho a gente soberbia y prepotente, en muchos aspectos, que viven en una realidad alternativa que se han creado. Y al final, ya lo digo, o sea, él, cuando está reaccionando de una forma tan bestia, tan vehemente, tan fuera de lugar en esas tertulias, le parecerá que no, es que está cargado de razón, es que cómo no reaccionar así, es que es normal, se lo repito, vive en otra realidad totalmente paralela. Y la cuestión es que solo vive él en ella, esa es la cuestión. Claro, yo la conclusión que yo saco es que, y lo dije ya en Twitter, es que el señor Kaiser puede dar muchas lecciones de periodismo, a mí, al señor Pereira, a todo el mundo, pero lecciones de modales, ninguna. O sea, yo podré tener muchas diferencias con el señor Pereira, pero lecciones de Kaiser a Pereira de modales, ninguna, ni a él ni a nadie. Y es lo que me ha sorprendido este tuit. Digo, sí, encima, ahora nos va, no, es que me interrumpió. Sí, encima, no, es como si apareciera, no sé qué ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez diciendo, no, es que hay que cuidar las formas. Digo, sí, ahora hay gente, entonces es lo que digo, si no, no le hubiera dedicado esta pieza, pero digo, sí, hombre, ahora encima va a darnos lecciones de cómo se ve uno comportar en las tertulias, él que lleva 20 años siendo la imagen de la exquisitez tertuliana, ¿no? En fin, cosas curiosas.